Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El liderazgo de un Estado es el factor más importante en su ascenso y caída. ¿Qué hace que un Estado sea poderoso en el escenario internacional? ¿Es una economía militar eficaz y fuerte? ¿O es el poder blando, como la cultura popular de un país o su fuerza diplomática? Bueno, la verdad es que no se trata solo de una de ellas, sino de la forma en que las utilizan todos los líderes del Estado. El mensaje clave aquí es: el liderazgo de un Estado es el factor más importante en su ascenso y caída. Al considerar lo que hace que una nación sea poderosa, debemos centrarnos en 4 factores distintos. Estos son su liderazgo político, su ejército, su economía y su influencia cultural. Obviamente, un ejército poderoso permite que una nación actúe a la defensiva, u ofensiva, de la manera más devastadora. Una economía fuerte significa que un Estado podrá invertir en sus propios intereses. Y una cultura vibrante y atractiva significa que un país ejercerá un poder blando en todo el mundo. Pero lo que más importa es cómo se gestionan estos diferentes factores. Y esto proviene de la capacidad política, o el liderazgo, de una nación. Con un liderazgo político efectivo, los otros 3 factores aumentan en fuerza. Por el contrario, si los líderes son ineficaces, disminuirán y la nación perderá influencia y prestigio en el escenario mundial. A medida que los poderes suben y bajan, hay una cualidad que hace que el liderazgo de un Estado sea efectivo o no. Esta es su capacidad de reforma. Pero, ¿qué tipo de reforma exactamente? Bueno, en pocas palabras, una reforma progresiva que dé al Estado una ventaja sobre sus rivales internacionales, en lugar de una reforma regresiva. Por ejemplo, un ejemplo de reforma progresiva podría ser la firma de acuerdos de libre comercio con otras naciones que ayuden a que los bienes y servicios fluyan sin problemas. Un ejemplo de reforma regresiva, por otro lado, podría ser recortar los fondos para proyectos de infraestructura vitales. Los Estados poderosos y dominantes suelen estar menos inclinados a llevar a cabo reformas progresistas. Esto se debe a que las potencias establecidas tienden a estar orgullosas de sus instituciones políticas y sociales existentes y no ven ninguna razón para cambiarlas. Una potencia en ascenso, por otro lado, tiene más incentivos para hacer estas reformas, ya que tiene más que ganar. Sin embargo, que sea capaz de hacerlas es otra cuestión, y depende de la eficacia de su liderazgo. En nuestro sistema global moderno, los Estados Unidos son el estado dominante, mientras que China es el estado de más rápido crecimiento. Que esto siga siendo así depende de los líderes de ambos países, pero especialmente del liderazgo de los Estados Unidos. Esto se debe a que es más fácil para un estado perder su estatus dominante que ganarlo. Solo a través de la acción moral puede un estado obtener autoridad internacional. Si bien el mundo está lleno de sociedades y pueblos diversos, hay algunas cosas en las que solemos estar de acuerdo. Una de ellas es el sentido de la moralidad. Pero la moralidad es un término muy subjetivo, podrías decir. Después de todo, podría ser que lo que es moral para una persona no lo sea para otra. Bueno, no del todo. Los psicólogos culturales, dirigidos por Jesse Graham, proponen que las diferentes culturas en realidad comparten bases morales similares. Ya sea que vivamos en Nueva Zelanda o en el África subsahariana, la mayoría de nosotros entendemos instintivamente la equidad, la lealtad y el cuidado y, a la inversa, el engaño, la traición y el daño. En el escenario internacional, esta comprensión de lo que está bien y lo que está mal no es menos importante. El mensaje clave aquí es: solo a través de la acción moral puede un Estado obtener autoridad internacional. Tomemos el ejemplo de Palestina. Es un Estado pequeño, sin mucha capacidad militar o económica. Sin embargo, cuando se enfrenta a la ocupación de su territorio por parte de Israel, Palestina puede reunir el apoyo político y la simpatía de la comunidad internacional. La resistencia de Palestina se considera una acción moral legítima, como lo demuestran las 77 resoluciones de la ONU de 1955 a 2013 que condenan a Israel. Por lo tanto,
al estar del lado correcto moralmente, Palestina puede ganar credibilidad internacional, sino capacidad real. Por el contrario, consideremos a los Estados Unidos durante la invasión de Irak en 2003. Al afirmar falsamente que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, y al embarcarse en una invasión militar que provocó la muerte de cientos de miles de civiles iraquíes, George W. Bush redujo rápidamente la credibilidad internacional de los Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos era una superpotencia militar y económica, perdió el apoyo de muchos de sus aliados habituales, ya que quedó claro que la invasión se basó en el engaño. Esto contrasta con la Guerra del Golfo de 1991, cuando George Bush padre intervino para detener la agresiva anexión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. A diferencia de la invasión de Irak de 2003, la intervención de 1991 contó con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, y los estándares internacionales la consideraron moral. Como resultado, Estados Unidos logró reunir a 34 naciones como aliadas, lo que le dio al país credibilidad y más poder militar. Aquí podemos ver cómo un Estado dominante puede obtener el apoyo internacional al embarcarse en lo que la gran mayoría percibe como acciones morales. Y para que un Estado siga siendo el Estado dominante, debe predicar con el ejemplo. No se puede mantener la autoridad solo con amenazas y acoso. Hay 4 tipos de liderazgo internacional: autoridad humana, hegemónica, ademocrática y tiránica. Piensa en Donald Trump y Angela Merkel. Si bien ambos tienen que desempeñar funciones muy similares en el escenario mundial, lo hacen de manera muy diferente. Por un lado, Angela Merkel respeta las leyes y normas internacionales, mientras que Donald Trump las desobedece regularmente. Estas diferencias específicas de liderazgo se pueden encontrar en todos los gobiernos del mundo. Pero, ¿cómo los clasificamos a todos? El mensaje clave aquí es: hay 4 tipos de liderazgo internacional: autoridad humana, hegemónica, ademocrática y tiránica. El primer tipo de estilo de liderazgo se conoce como autoridad humana. Otros en el escenario internacional consideran que este tipo de liderazgo es digno de confianza. Al respetar las leyes y normas internacionales, como, por ejemplo, una resolución de la ONU, una autoridad humanitaria da un buen ejemplo a otros estados. En la historia moderna, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt podría considerarse un ejemplo de este tipo de liderazgo. Lo demostró durante su presidencia, cuando Estados Unidos desempeñó un papel destacado en la liberación de los países ocupados por la Alemania nazi. También ayudó a sentar las bases para la creación de las Naciones Unidas. En segundo lugar, llegamos al liderazgo hegemónico. Este es un tipo de liderazgo dominante que es confiable, pero sigue un doble rasero. Para sus aliados, es útil y confiable, pero para sus rivales, es despiadado y no cumple con las normas internacionales. Los líderes de los Estados Unidos y la Unión Soviética durante el período de la Guerra Fría podrían considerarse hegemónicos. Luego, llegamos a lo que el autor llama liderazgo ademocrático. Este tipo de liderazgo no es digno de confianza, y sigue un doble rasero en su comportamiento internacional. Este tipo de liderazgo no sigue las normas internacionales y, a menudo, actúa de manera contradictoria y confusa. Debido a su falta de fundamento moral, por lo general se percibe que no tiene credibilidad alguna, incluso con sus aliados. Algunos estudiosos estadounidenses consideran que el liderazgo de Donald Trump es un ejemplo clásico de ademocracia. Por último, llegamos al liderazgo tiránico. Cuando un liderazgo no es digno de confianza, y es consistente en su falta de confianza, se considera tiránico. Este tipo de liderazgo no tiene restricciones morales en la búsqueda de sus objetivos, y tanto sus aliados como sus rivales lo temen y desconfían de él. Cuando un Estado tiránico se convierte en el Estado dominante del mundo, las normas morales perecen en lugar de expandirse. La Alemania fascista de Adolf Hitler y el gobierno militarista de Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, se consideran tiranías. De estos 4 estilos de liderazgo, la autoridad humana es la mejor situada para crear un orden internacional estable.
Al adoptar los valores morales, una autoridad humanitaria ganará credibilidad internacional y podrá reunir apoyo para sus ideas y reformas. Avanzamos hacia un orden mundial bipolar, en el que China desafía el dominio estadounidense. Desde el final de la Guerra Fría, los politólogos han descrito al mundo como unipolar. Esto significa que ha habido un polo de poder. Y, como era de esperar, esa potencia ha sido Estados Unidos. Sin embargo, las cosas están cambiando. Desde la elección de Donald Trump, el orden internacional ha empezado a fragmentarse rápidamente, y Estados Unidos ha cedido terreno a un Estado en ascenso. El mensaje clave aquí es, estamos avanzando hacia un orden mundial bipolar, en el que China desafía el dominio de los Estados Unidos. ¿Cómo ha ocurrido esto? El autor sostiene que se trata simplemente de la falta de reformas efectivas por parte de los sucesivos gobiernos estadounidenses en las últimas 2 décadas. Tras la administración Clinton de la década de 1990, Estados Unidos ha seguido un lento declive político. Ni los gobiernos de Bush ni de Obama reformaron el país de una manera que le permitiera mantener su condición de superpotencia mundial a largo plazo. Por un lado, los desastres de la política exterior, como la guerra de Irak, causaron un daño permanente a la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. A nivel nacional, el hecho de que Estados Unidos no haya promulgado reformas económicas después de la crisis financiera de 2008 también ha sido uno de los principales culpables del lento declive de la nación. Luego, en 2016, el declive estadounidense se aceleró drásticamente con la elección de Donald Trump. Desde que asumió el cargo, Trump ha roto los lazos con sus aliados, y se ha retirado de sus compromisos internacionales. Por el contrario, durante las últimas 2 décadas, los líderes chinos han estado promulgando reformas efectivas y, en el proceso, elevando el prestigio internacional de su país. Esto significa que probablemente seremos testigos de un nuevo mundo bipolar en los próximos años, con las 2 principales potencias mundiales compitiendo por el dominio. Pero este mundo bipolar será muy diferente al que existía durante la Guerra Fría, donde había una profunda diferencia ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de tener un gobierno comunista, los líderes chinos han abrazado el pragmatismo económico y la reforma del libre mercado, lo que significa que es muy poco probable que se produzca una confrontación ideológica y una nueva Guerra Fría. A medida que China supere a los Estados Unidos en numerosos frentes, es probable que, en las próximas décadas, veamos cómo el centro de gravedad político mundial se desplaza de los Estados Unidos a Asia Oriental. Esto podría llevar a una reconfiguración del orden internacional y de las alianzas dentro de él. Tras décadas de un mundo unipolar, este nuevo orden indudablemente traería consigo sus propias incertidumbres y desafíos. Sin embargo, una cosa parece bastante segura: se está cayendo el telón sobre los Estados Unidos como la principal superpotencia. Las normas internacionales pueden cambiar con diferentes líderes mundiales. Como hemos aprendido, existen diferentes tipos de liderazgo internacional. Hay autoridades humanitarias, hegemonías, anemocracias y tiranías. Y cuando el Estado dominante es uno de estos tipos de liderazgo, crea el tipo correspondiente de norma internacional. Esto significa que normalizan un tipo de comportamiento en el escenario mundial. Cuando una autoridad humanitaria sea el Estado líder, habrá una norma internacional moral. Un liderazgo hegemónico, por otro lado, crea un orden mundial caracterizado por un doble rasero. Una anemocracia es aquella en la que los estados se comportan como cobardes y acosadores dependiendo de si se enfrentan a un rival más o menos poderoso. Y una tiranía crea un orden mundial definido por una opresión brutal. Sin embargo, estas normas pueden cambiar rápidamente o con el tiempo. ¿Qué hace que cambien? El mensaje clave aquí es: las normas internacionales pueden cambiar con diferentes líderes mundiales. Esto puede suceder de varias maneras. A menudo, el camino más rápido hacia el cambio pasa por la guerra. Por ejemplo, tras la derrota de la Alemania nazi, los Estados Unidos y la Unión Soviética sustituyeron a las antiguas potencias europeas, y trajeron consigo una nueva norma al mundo.
Aunque los Estados Unidos y la URSS eran muy diferentes a primera vista, la forma esencial de su estilo de liderazgo internacional era en realidad bastante similar. En el campo occidental, Estados Unidos promovió el capitalismo y mantuvo un liderazgo hegemónico. En el este, la URSS también mantuvo un liderazgo hegemónico, pero promovió el comunismo. Ambas superpotencias trataron a sus propios aliados de manera justa y recurriendo al derecho internacional, pero ignoraron tanto la equidad como la legalidad en lo que respecta a los aliados de la otra parte. Al hacerlo, hicieron del doble rasero la nueva norma del derecho internacional. La otra forma fundamental en la que pueden formarse nuevas normas es que un país dé el ejemplo y otros lo imiten. Para que se establezca una norma, otros estados deben internalizar la filosofía del estado líder. Podemos ver cómo ocurrió esto después de la caída del muro de Berlín, cuando muchos países excomunistas aceptaron el estatus hegemónico de los Estados Unidos y adoptaron su filosofía liberal y capitalista. Entonces, ¿dónde estamos hoy? El actual orden internacional liberal establecido por los Estados Unidos se ha mantenido sin cambios durante casi 3 décadas, pero desde la elección de Trump, ha estado en juego. Lo ha socavado con su propio nacionalismo agresivo y su retirada de la diplomacia internacional. Independientemente de cuánto tiempo sobreviva esta vieja norma en el futuro, una cosa es segura, como lo ha demostrado la historia, ninguna norma internacional puede permanecer para siempre. Nos enfrentamos a un orden mundial sin líderes, con una cooperación internacional en rápido declive. Si escudriñas los titulares en cualquier momento del día, sin duda encontrarás algo alarmante sobre la dirección en la que se dirige el mundo. Tal vez sea un aumento en las emisiones de CO2 o una pandemia mundial. Estaría justificado pensar que no parece haber ningún liderazgo real que intervenga y resuelva estos grandes problemas. Lamentablemente, no parece que esto vaya a cambiar pronto. El mensaje clave aquí es: nos enfrentamos a un orden mundial sin líderes, con una cooperación internacional en rápido declive. Si bien Estados Unidos y China son dos de las principales potencias internacionales, no podemos esperar mucho liderazgo de ninguna de ellas en un futuro próximo. Esto se debe a que, a medida que China alcance a los Estados Unidos, ninguno de los dos países querrá correr el riesgo de una confrontación militar al interferir demasiado en los asuntos globales. En lugar de exacerbar las tensiones con los Estados Unidos interviniendo en los asuntos de otros países, China seguirá una estrategia de dominio económico. Esto implicará que China intente aumentar su influencia internacional a través del comercio y otros vínculos económicos. Su principal objetivo, por encima de todo, será su propia fortaleza económica nacional. Y con Trump, Estados Unidos también ha decidido seguir el camino del nacionalismo económico. Como lo ha hecho en el pasado, Estados Unidos se ha vuelto hacia adentro. Se ha distanciado de muchos de sus antiguos aliados, y ha seguido la filosofía de Estados Unidos primero. Incluso con un nuevo liderazgo, a los Estados Unidos les resultará difícil cambiar de rumbo y volver a conectarse con sus aliados, ya que Trump ha dañado gravemente la credibilidad de los Estados Unidos. Y en este nuevo mundo, en el que tanto Estados Unidos como China se vuelven hacia adentro, tampoco es probable que haya cooperación internacional en temas apremiantes, como el cambio climático, el terrorismo y la trata de personas. Sin el liderazgo de un Estado importante, es probable que la acción conjunta a través de organizaciones internacionales como la ONU fracase. De hecho, este proceso está muy avanzado. Con Trump a la cabeza, Estados Unidos se retiró del Acuerdo Climático de París y criticó a la ONU, entre otras cosas. Parece que nos enfrentamos a un orden internacional incierto e inestable sin ningún liderazgo central, en el que cooperamos menos en los asuntos más apremiantes. Suena deprimente, ¿no? Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, veremos algo un poco más esperanzador. Este es el nuevo orden internacional que podría surgir de una mezcla de ideas chinas y estadounidenses. Aún hay esperanza. La ética tradicional china podría servir de influencia para que el liberalismo occidental cree una nueva norma internacional. Si vive en Estados Unidos, Europa o Australasia, conocerá muy bien las ideas de la democracia liberal que caracterizan a Occidente.
Estas ideas incluyen la igualdad, la libre empresa y la libertad de expresión, entre otras cosas. Sin embargo, a principios del siglo XXI, la idea de la democracia liberal se enfrentó a muchos desafíos. Desde el auge del populismo en Europa, hasta el nacionalismo de Trump en los Estados Unidos, la democracia liberal occidental se está debilitando. Y ahora, con el ascenso de China, es muy posible que se sustituya por completo. Pero, ¿qué podría venir después exactamente? El mensaje clave aquí es, la ética tradicional china podría servir de influencia para que el liberalismo occidental cree una nueva norma internacional. A medida que el liberalismo occidental decaiga, podría darse una situación en la que no haya una ideología global dominante, sino varias ideologías en competencia, como el nacionalismo, el socialismo y el populismo. Otra tendencia es el ascenso de líderes supremos que toman la mayor parte de las decisiones de su nación. En Rusia, es Vladimir Putin, y en la India, es Narendra Modi. Los estados bajo este tipo de gobierno se guiarán por los intereses personales de este único líder. Y eso equivale a un mundo en el que los estados prefieran la diplomacia secreta a la abierta, la conspiración al diálogo y las travesuras políticas a la credibilidad internacional. Sin embargo, si bien es posible que veamos una continuación de estas tendencias, existe la posibilidad de que crezca una nueva norma ideológica beneficiosa. Mientras China sigue desafiando a los Estados Unidos por el poder, es posible que el liberalismo occidental se imbuya lentamente de la ética tradicional china. Esto podría crear una nueva mezcla ideológica que podría beneficiar al resto del mundo. Si bien el liberalismo occidental ha aportado muchos beneficios emancipadores, hay margen de mejora. Por ejemplo, su idea central de la libertad individual puede significar que la sociedad en su conjunto sufra. Esto se debe a que la libertad individual, llevada al extremo, puede convertirse en irresponsabilidad y anarquía. Aquí es donde la ética tradicional china podría desempeñar un papel en la mejora del estado actual del liberalismo occidental. Esto se debe a que priorizan el civismo, una cualidad que beneficia a todos, así como al individuo. La esencia de esto es que si eres considerado con los demás, ellos lo serán contigo. Con la fusión del liberalismo occidental con la ética tradicional china, se podría crear una nueva norma ideológica internacional. Esta fusión ideológica sería más considerada en su ejercicio de la libertad individual cuando pone en peligro el bien común. Nacería un nuevo orden global, basado en la equidad, la justicia y el civismo. ¿No sería un mundo que valga la pena construir?